pensar que yo entro tarde a la clase. Ya, me dice de los ejercicios de cuadripolos, ¿no? A ver, Sí, profesor. vamos a ver los ejercicios. Eh, Problemas de cuadripolos. Mm, Hay 5 nomás que han entregado, pero bueno, no hay problema. Lo que quiero ver es dónde están los ejercicios. Trabajos de clase, problemas de cuadripolos. No, eso es examen, tema, redes de dos puertos. Acá está. A ver, primero que nada, vamos a poner presentar. Listo. Entonces ahora, ya, observan el ejercicio 3. Este ejercicio, señorita. Sí, profesor. Ya. De este ejercicio hay que sacar los parámetros R, los parámetros H y los parámetros T. ¿Listo? ¿Cuál quiere que explique? ¿R, H o T? Ah, ¿pueden explicar todos? Bueno, ya, no hay problema. Gracias. Por si acaso, los parámetros H se resuelven, se encuentran, se determinan cuando la salida está a circuito abierto o cuando la entrada está a circuito abierto. Pues bien, circuito abierto, no hay fuente. El I2 vale 0. ¿Estamos? Entonces le pongo 1 amperio. El 1 amperio pasa por las dos. Entonces, y el 1 amperio no viene por acá, pero sí influye acá. Entonces, este de acá en primer lugar, 100K por 1 más 1K. 100 más 1, bueno, 101K, pues listo. Entonces el voltaje va a valer 101K voltios. Ya tengo el voltaje, divido entre la corriente y el R11 me sale 101K ohmios. ¿Alguna duda? No, profesor, todo claro. Aprovecho de que el I2 es 0 para encontrar el R21. Voltaje 2. Como esta fuente está al aire, porque un cable no está conectado, entonces esto no interesa, entonces queda acá. Y acá es el voltaje. ¿Cuánto vale el voltaje? 1K voltios. Listo. ¿Cuánto vale la corriente I1? 1 amperio. Por lo tanto, el R21 vale 1K ohmios. ¿De acuerdo? Ahora acá voy a poner fuente, pero acá no. Por lo tanto, el I1 es 0. Y si el I1 es 0, esto vale 0. Y si esto vale 0, circuito abierto. Y si vale circuito abierto, entonces el voltaje que ponga acá no funciona porque esto está abierto. No hay corriente, no hay I2. No hay voltaje acá y por ende solo tengo un voltaje acá que no lo puedo medir contra una corriente I1 porque no hay, porque vale 0. Tampoco la puedo medir con una corriente I2 porque no hay, vale 0. Entonces B2 entre I2 vale infinito. Y el R12 es el voltaje 1
entre el voltaje 2. El voltaje 1, al no haber corriente, entonces quiere decir que es 0. Y 0 entre cualquier valor es 0. ¿Listo? Y ya están los parámetros R11, R12, R21 y R22. Para H, recuerden que siempre les he dicho, primero escriban las ecuaciones de H. ¿Y qué de particular tiene? Que tiene la salida en paralelo. La salida es entonces el B2 y voy a hacer B20. Entonces, cortocircuito, cortocircuito. Entonces, ahora sí, esta fuente de corriente hace circular corriente. ¿Cuánto vale lo que le pongo acá? 1 amperio. La corriente de 1 amperio viene acá y va a circular por acá la corriente de malla. Y por aquí también la corriente de malla. Y acá vale 1, entonces esta corriente vale 50. 50 que da la vuelta. Por lo tanto, I2 vale menos 50. ¿Cuánto vale el I1? 1. Necesito el voltaje 1. Aquí hay dos corrientes, la de 1 y la de 50. Por lo tanto, hay 51 por 1K. 51 K voltios. Por acá hay 100. Entonces, 100 más 51. El voltaje 1 vale 150, 1K, 1K, 1K por 1 por 50 son 50K, 150K voltios. Divido y me da el H11. ¿Puedo sacar el H21? Sí. El I2 vale menos 50 y el I1 vale 1. Por lo tanto, el H21 vale menos 50, que vendría a ser como el beta. Paso a la segunda. 0 la corriente, no hay. Acá pongo 1 amperio. Acá es 0, circuito abierto, no hay. Ya lo hemos visto. Y por último, el T. Todo se hace contra la salida. Corto y circuito abierto. Como ya hicimos para H o para R con circuito abierto, yo tengo los datos ya. Y como hicimos para cortocircuito, también tengo los datos de H con cortocircuito. Y de ahí me salen los parámetros T. ¿Se entendió, señorita? Sí, profesor, muchas gracias. Ya, listo. Pasamos a lo que nos toca ver. Profesor, disculpe, antes de que... Sí, sí, dime. ¿Poder repetir la parte de lo que es el infinito en el parámetro R? Ah, ya, No, no lo logré entender ya. del concepto. Acá al Ok. costado de cualquier problema que ustedes hagan, tienen que escribir las ecuaciones de los parámetros para poder darse cuenta qué es lo que están haciendo. Cuando ustedes han practicado ya varias veces, ya no es necesario, pero vamos a hacerlo. ¿Qué dice? B1 es igual a R11 por I1 más R12 por I2. B2 es igual a R21 por I1 más R22 por I2. Cuando digo I20 se va y solo me queda en función de I1. Por lo tanto, tengo que poner acá la corriente de 1 amperio. Si yo pongo la corriente de 1 amperio, entonces esa corriente no va para acá, porque está abierto. Esta fuente de corriente no entrega corriente al circuito. ¿De acuerdo? Porque no cierra circuito por acá. Porque hemos dicho que I2 vale 0. Entonces, muy bien. ¿Tengo tensión acá? Sí.
¿Puedo medir esa tensión acá? No, porque esto está circuito abierto. Pone un voltímetro acá y acá no hay voltios. Los voltios valen 0 el V2. Si yo tuviera que dividir 0 entre el I1, me da infinito, pues. Perdón, a ver, no, me da 0. 0 entre I1, cualquier valor que sea, es 0. ¿Listo? Ahora, en el caso que yo ponga acá, la corriente I2, 1. Pero el I1 no pongo 0, circuito abierto. ¿Cuánto he puesto de V2? Cualquier valor. ¿Y cuánto vale el I2? 0. V entre 0, infinito. ¿Ahora está aclarado? Profesor, una consulta. En el caso de que I sub 2 sea 0, ¿eso no afectaría también al valor de I sub 1? Ya que está la fuente dependiente de corriente. Pero depende de la I1. Y si la I1 vale 0, esto es 0. Y una fuente de corriente que vale 0 es circuito abierto. ¿Y qué pasaría con la I sub 2? Ah, bueno, con la I sub 2 ahí se No, elimina. no circula, pues está Claro. abierto. Y va a valer 0. Ujú. ¿Aclarado? Sí, pero más o menos, digamos. Que repítelo eso que te he dicho, las ecuaciones, y los vas analizando y hasta que te convenzas de lo que te estoy diciendo. Pero recuerda algo, fuente de corriente que valga 0, ese circuito abierto. Claro. Otra duda también. En la teoría de lo que hacen cuadripolos aparece como fuentes dependientes, pero yo veo que a veces le ponen una fuente independiente en V sub 1 y V sub 2. Ese No, tema es que tú no de... puedes poner, disculpa, no puedes poner fuente dependiente acá, ni acá, porque la pregunta es simple y que le hemos visto varias veces. ¿Dónde compras, dónde consigues esa fuente dependiente? No hay. No hay físicamente viéndola, porque eso depende del semiconductor, lo que está dentro. Creo que les puse 2 videos o no sobre fabricación de integrados y de semiconductores. ¿Los han visto? Es importante que vean que las fuentes dependientes nacen o salen de los semiconductores, del diodo, del transistor, del triac, del diac, del IGFET, del MOSFET, el GTO, el LARS, el PUT, etcétera, etcétera. Y nadie de nosotros se va a meter dentro de un transistor para modificar la fuente controlada. ¿Estamos? Sí, profesor. ¿Aclarado entonces? Sí, profesor. Ya. Vamos a nuestro tema. Entonces, vamos a presentar. Listo. Pregunta número 1. ¿Observan la lámina de condensadores y bobinas? Sí, profesor. Sí se ve, profesor. Listo. Entonces, miren una aplicación en el aeropuerto de los condensadores. ¿Qué es lo que vamos a estudiar acá? Ahora, 2 nuevos elementos. Los condensadores y las bobinas. Ojo, no he dicho los faradios ni tampoco los henrios. Estamos hablando del elemento físico llamado condensador y llamada bobina. Que el condensador tenga una capacidad y que se expresa en faradios, y la bobina tiene un valor que se expresa en henrios. Entonces lo que se va a estudiar es condensadores
¿Y cómo se pueden conectar los condensadores? En serie, paralelo, delta, estrella, ya conocemos. De igual manera la bobina. Otra vez, aunque parezca cargoso, volvemos a que en este capítulo, en estas sesiones, nosotros tenemos objetivos del proceso de aprendizaje. Y que al término de este tema, de este capítulo, ustedes, alumnos, deben de tener la habilidad y la destreza. ¿Para qué? Para usar los condensadores, para usar su efecto llamado capacitancia, para realizar conexiones de condensadores en serie, paralelo, delta, estrella, lo como deseen. Y eso mismo se aplica para las bobinas. ¿Listo? Y entre otras, si van a usar circuitos integrados, pues van a ver con el operacional diferenciadores e integradores. Miren en todo lo que se puede aplicar, lo que diga. Material de esta sección, el condensador, relación entre la tensión y la corriente en un condensador. Relación entre la potencia y la energía en un condensador. Entonces ustedes tienen que saber diferenciar los elementos que almacenan energía y los elementos que no almacenan energía, que en este caso serían las resistencias. ¿Qué relación voy a establecer entre la corriente y la tensión? La voy a establecer mediante una diferencial, una derivada. ¿Qué relación? Una integral, si cambio de variable independiente. O sea que el condensador, por un lado, se expresa como derivada, y si cambio la variable, lo hago por una integral. O sea que el condensador deriva, el condensador integra. La potencia, la energía, listo. Y en la bobina, algo similar, equivalente. ¿Qué relación hay entre la corriente y voltaje en la bobina? Mediante una derivada. Y si yo hago el voltaje con la corriente, esa es la derivada. Y si hago la corriente contra el voltaje, eso es la integral. Otra vez parece que me he equivocado ahí. Ya. Ahí tienen condensadores. Pregunto y quiero que intervengan. Los condensadores azules, o perdón, celestes, y también el de color negro. ¿De cuántos microfaradios creen que es? Alumnos, ustedes han llevado taller Poco, de profesor. electricidad y electrónica. Les habrán dicho también en el colegio. ¿Alguien sabe? De 2000 aproximadamente. Ya, hay de 1000, de 2200, de 1800, ¿qué? Microfaradios. Microfaradios. Micro, no estoy hablando de faradios. Porque la Tierra tiene un condensador de 1 faradio. Miren el volumen que es. Entonces, esto es micro. Y más chicos que ellos, ¿cómo se llama? ¿Alguien sabe? Múltiplos y submúltiplos. Picofaradio. No, antes de pico. Pico es más chiquito todavía. No, profesor. Nanofaradios, 10 a la menos 9. Y el siguiente es picofaradios, 10 a la menos 12. Muy bien. Este condensador que está acá abajito, este celeste que estoy marcando con el mouse, este y este otro,
Este podría ser de 10 microfaradios. Este podría ser de 50 microfaradios. Y este puede de 800, este de 1200, este de 2200. Estos de acá son condensadores que tienen polaridad, más menos. Entonces son para usarlos en continua. Y esos son electrolíticos porque la sustancia que tienen como separadora de las dos placas es una solución química. Mientras que este condensador amarillito, este de acá medio naranja, este otro blanco, este otro marrón y este otro tipo lentejita, son para alterna. Ojo, para alterna. Aquí no hay de tantos microfaradios. Aquí hay de 0.1 microfaradio. Este también es electrolítico porque tiene polaridad. ¿Listo? Miren, 68.000 microfaradios, 100 microfaradios. ¿Cómo puede ser que de acá a acá cambie tanto? No, 100 faradios acá hay error, ¿eh? Micro tiene que ser, no a 100 faradios es un tamaño descomunal que no, físicamente no existiría. Lo que voy es, este tamañito y este tamañito, ¿cómo puede diferenciar de 100 microfaradios a 68.000? O sea, 680 veces. Depende del material dieléctrico que tenga. El condensador tiene dos placas, A y A' o B, y tiene un dieléctrico. Y esta es la distancia que hay entre las placas. Y este es el área. De esos valores de A, de D y del dieléctrico sale el valor de la capacidad. ¿Puedo establecer una ecuación del condensador? Sí. Si yo le aplico voltaje, el más va al más, el más acá está, el más. Si yo le aplico el voltaje, entonces yo tengo que partir de una premisa. Q, la carga que es igual a C por B. Si yo derivo la carga con respecto al tiempo, eso se llama corriente. Entonces, yo puedo establecer una ecuación entre la corriente con la carga o entre la corriente y el voltaje. Y veo que hay la derivada o veo que hay la integral. El gap es esto, el dieléctrico, la separación. Puede ser de aire y puede ser de otros materiales. Dice, valores normales de las capacitancias son pequeñas. Microfaradios es la más común. Luego viene nano, 10 a la menos 9. Y pico, 10 a la menos 12. Entonces, ¿cuáles son las más usuales? Esos valores. Ahí está el condensador. Es un elemento pasivo porque no tiene energía propia. Pero ¿cómo? Si el condensador almacena, sí, cuando yo le pongo tensión. Si no le pongo nada, no tiene nada. Pero ¿cómo si le hice que almacenara cargas? Sí, le hice que almacenara y lo dejé el condensador un día, 2 días, una semana. Esas cargas desaparecen porque el aire es una resistencia. Y entonces se va descargando. Entonces el condensador, dos placas separadas por un aislante llamado dieléctrico.
en el dieléctrico se llama permitividad, el épsilon. Eso lo han visto a inicios de física 3. Ya no se llama física 3, ahora se llama electricidad y magnetismo. La capacidad C es la relación de la carga Q sobre las placas de un condensador a la diferencia de voltaje B entre las dos placas y se mide en faradios. El épsilon es la permitividad del dieléctrico. El A es la área de las placas. El D es la distancia entre las placas. Y la unidad es faradio, picofaradio 10 a la menos 12, nanofaradio 10 a la menos 9, y el que es común, microfaradios 10 a la menos 6. Un condensador, si está circulando hacia el terminal más B del condensador, se dice que se está cargando. Unas veces lo representan con dos verticales, otra con una vertical y una media luna, una C. Y entonces este es el positivo y este es el negativo. Entonces cuando la corriente entra por el más, se dice que se está cargando. Pero cuando la corriente sale del más, o al revés, entra por menos, se dice que se está descargando. Necesito establecer una relación entre la corriente y voltaje en un condensador. Ha desaparecido las fórmulas. Pues ahorita lo vemos en la pizarra. No sé por qué a veces en los PowerPoint desaparecen algunas cosas. Vamos a ver la pizarra. Miren en eléctricos 2, diagramas de Bode, y para eso aprendí logaritmos en el colegio, para expresar en decibelios. Yo sé que la carga es igual a C por B. Entonces, si yo derivo la carga, me va a dar C es una constante, B es variable, derivada de B de T con respecto de T. Entonces, la carga es función del tiempo. Y esto se llama corriente para el condensador. ¿Qué establece? Una relación de la corriente con el voltaje. Derivo el voltaje, le multiplico por C y eso me da la corriente. Quiero hacer, multiplico acá, me queda C por derivada de B de T, paso a dividir, me queda dB de T, le multiplico por D a la menos 1 y me queda B. ¿Y qué cosa es D a la menos 1? Lo contrario de derivar. Entonces, si acá multiplico, acá también multiplico por D a la menos 1. ¿Y qué cosa es eso? 1 sobre C, la integral de I de T,
¿Y desde dónde a dónde? Teóricamente, desde menos infinito hasta t. Ahora, el menos infinito es relativo. ¿Por qué? Porque el infinito puede ser un segundo, el infinito puede ser una hora, el infinito puede ser un día. Y entonces acá tengo una fórmula que me relaciona ¿quién? El voltaje a la corriente en un condensador. ¿Mediante qué? La integral. Y acá tengo una que me relaciona la corriente con el voltaje mediante la derivada. Esto para el condensador. ¿Y cómo es para la bobina? Le voy a aplicar dualidad. Y en vez de, bueno, este es condensador, esto es condensador, esto es condensador y este es condensador. Le cambio corriente por voltaje, voltaje de la bobina. ¿A qué es igual? Cambio condensador por bobina y cambio voltaje por corriente. Y aquí tengo la expresión del voltaje con la corriente mediante la derivada. Ya no pinta mi plumón mucho. Eso quiere decir que acá también si le cambio y pongo voltaje 1 sobre L, porque cambio condensador por bobina, la integral de menos infinito hasta T del voltaje de la bobina. Y esto me da corriente de la bobina. Y acá tengo la fórmula que me permite saber la corriente en función del voltaje en una bobina. Esto lo tienen que manejar, pero bien. Este es el resumen. ¿Alguna duda, pregunta? Listo. Tengo que revisar mi PowerPoint porque no se han salido esas fórmulas. Profesor, disculpe, para poder tomarle una captura de Ya, pantalla. ya. Un ratito. Porque en esas láminas que estaba pasando no han salido las fórmulas. Algún virus lo ha volado ahí eso. Tengo que recuperar mi original. ¿Ya? Sí, profesor. Además, en la grabación va a estar, ¿no? Pues bien, entonces ahora continuamos porque estamos en presentación y entonces de donde nos hemos quedado. Ven, acá no hay la fórmula, por eso es, pero ya está ahí escrita. La energía de un condensador W es 1/2 de C por B al cuadrado. Entonces, acá tenía que haber una formulita que diga W del condensador es igual a 1/2 de C por B del condensador al cuadrado. El condensador almacena energía mediante voltaje.
el condensador se comporta como un circuito abierto para la continua, porque se supone que no varía el voltaje. Entonces, derivada de una constante es cero. Físicamente, ¿qué significa? Circuito abierto. 2. Nadie en la naturaleza cambia instantáneamente. Por lo tanto, el voltaje no puede cambiar instantáneamente. Tiene que tener un pequeño tiempo para ir almacenando cargas y va saliendo voltaje. Profesor, disculpe, no está Sí. presentando pantalla. ¿Cómo? No está presentando pantalla. Ah, no estoy presentando, disculpen. Yo pensé que sí. Ah, es que hicimos el, ¿cómo se llama esto? La pizarra. Compartir. Y ahora sí. Regresamos entonces. Voy a regresar. Listo. Entonces, ya tienen cómo relacionan corriente de voltaje, la ecuación, y al revés, voltaje con corriente, la integral. Una es la derivada y otra es la integral. Siguiente, la energía. La formulita diría 1/2 de C por B del condensador al cuadrado. Luego, para continua, como la relación es derivada, la derivada tendría que ser 0, porque es una constante la continua. Entonces, físicamente, eléctricamente se presenta como circuito abierto. Y 2, nadie en la naturaleza responde instantáneamente. El condensador no puede tener de frente 10 voltios cargados. Tiene que haber, aunque sea, transcurrido 1 nanosegundo para cargar. Acá se dice, la corriente a través de un condensador de 100 microfaradios es I de T 50 seno de 120 pi T miliamperios. En primer lugar, este condensador tiene que ser de alterna, porque la onda sinusoidal en un momento es positiva y en otro momento es negativa. Entonces dice, diga cuál es el voltaje en T de 1 milisegundo a 10 milisegundos. Entonces yo tengo que reemplazar acá 1 milisegundo y acá dentro 1 mili. Hacer la operación, sale un ángulo. Le tomo el seno de ese ángulo, lo multiplico por 50 y eso me da los voltios, 9314 milivoltios. Ahora, 5 milisegundos. Reemplazo acá 5 milisegundos, acá dentro pongo los 5 milisegundos, multiplico y me sale un ángulo. Le tomo seno de ese ángulo, lo multiplico por 50 y ese va a ser el valor del voltaje, porque estoy diciendo que lo que me piden es el voltaje. Ah, entonces, y que me dan voltaje inicial vale 0. Entonces, un ratito. Lo vamos a correr más acá. Lo vamos a bajar. No quiere bajar. Lo vamos a bajar. Bueno, no he podido corregirlo, pero acá está. Tome que el voltaje en el tiempo cero vale 0, ¿no? Entonces, en el caso del condensador, ¿a qué es igual el voltaje? 1 sobre C, la integral de 0 a T. Ya no, porque dice que en el inicial vale 0. Entonces, ustedes saben que han estudiado en
derivadas, la integral de menos infinito a t la desdoblan de menos infinito a 0 más la integral de 0 a t. La primera es 0 porque me están diciendo que el voltaje vale 0. Y solo va a ser de 0 al valor, a 5 milisegundos. Ahora, si yo quiero ser más estricto, yo tendría que ver una onda de 120 pi-t, ¿en qué rango está? ¿De qué milisegundos hasta qué milisegundos? ¿Por qué? Porque estoy viendo que acá tiene 9314 milivoltios, mientras que acá tiene voltios. Estamos hablando 1000 veces más. Y listo. Me dicen otro problema. Un condensador descargado de 1 milifaradio. Pero este es problema no reales, pues no, milifaradio no es común, habría que hablar en micro, qué sé yo. Tiene la corriente mostrada abajo, corriente que varía, corriente que no varía. Entonces lo que yo tengo que ver es que me piden el voltaje, y el voltaje es la integral de acá a acá. Esta es una pendiente que pasa por el origen, o una recta que pasa por el origen. Por lo tanto, yo sé que la pendiente vale 100 entre 2 milisegundos. Entonces, a esa fórmula le aplico la integral y ya tengo el valor del voltaje, que en este caso da 100 milivoltios. La constante de 100 miliamperios. Voy a hacer la integral de 2 hasta 6. Pero 5 está dentro de ese rango. Le integro y me da 500 milivoltios. Y esa es la respuesta. Miren que ahora ya entra derivada integral. Los condensadores se pueden conectar en paralelo, en serie. Pero ¿cuál es lo interesante? Que el comportamiento de un condensador es opuesto al de una resistencia. ¿Listo? Entonces, condensadores en serie, resistencias en serie se suman. Y lo contrario, condensadores en paralelo se suman. Resistencias en paralelo es, la inversa es igual a la suma de las inversas. Condensadores en serie, en paralelo, me estoy equivocando. Vamos de nuevo. Las fórmulas que conozco de resistencia son contrarias a las del condensador. Las resistencias en serie se suman. ¿Cuál es lo contrario? Condensadores en paralelo se suman. Resistencias en paralelo es la suma de las inversas. Condensadores en serie es la suma de las inversas. Y ya tengo el valor equivalente. Aquí cumple lo siguiente. Como yo voy a sumar, entonces el equivalente es mayor de la mayor. ¿Quién es la mayor? ¿Quién es el valor mayor? C3. El resultado equivalente tiene que salir más de C3. Porque si no, está mal. Condensadores en serie. ¿Cuál debe salir? Menor de la menor. ¿Quién es la menor? El C5. El resultado tiene que salir menos de C5. Si no cumple eso, están equivocados en las operaciones. Esto se comporta como paralelo. Producto sobre la suma. Debe salir 40.
sumado con 20 son 60. De este paralelo son 120. 120 con 60 me debe dar 40. 40 es el resultado. ¿Alguna duda? Alumnos, ¿alguna duda? Ninguna, profesor, todo claro. Listo. Ahora, acá le ponen 60 voltios. Acá hay 60 y 30, el famoso 6 y 3 da 2. O sea que el equivalente es menor de la menor, 20. Y con 20 son 40. Y 40 y 40, los 60 se divide en 30 y 30 voltios. Los 30 voltios se van a dividir en esto. ¿En cuánto? Acá es como 1 y acá es como 2. Se tiene que dividir en 3 partes. Y los 30 voltios en 3 partes son 10 voltios. En este que tiene más capacidad va al revés que esta que tiene menos. Acá van 2 veces y acá una vez. Acá hay 10 voltios y acá hay 20 voltios. Entonces, B4, 20 voltios. B3, 10 voltios para que sumados den los 30. Y B2, 30. Y B1, 30. ¿Por qué? Porque es 40 y 40, 30 y 30. ¿Alguna duda? Por supuesto, tienen que practicar. Si no practican, parece complicado, pero es bien sencillo. Y ahora bobinas. Ahí tenemos bobinas de diferentes tamaños. Unas bobinas con alambres gruesos, otras bobinas con toroide y con núcleo. Este núcleo puede ser de algo o puede ser cartón, algo. Este núcleo pues es de, vamos a decir, de ferrita. Este núcleo son láminas E y IES. Este otro toroide tiene un núcleo. Y acá hay más chiquitos, y acá hay otros todavía más chiquitos. Según el tamaño, va a ser la cantidad de milihenrios o henrios o microhenrios. Ahí está la bobina. Entonces va a haber una fórmula entre la tensión y la corriente, que ya la hemos visto. Acá están los diferentes. La bobina es un elemento pasivo porque no tiene energía propia. Está diseñada para almacenar energía en forma de corriente, o sea, de campo magnético. El condensador, campo eléctrico, porque lo que almacena es voltaje. Esta bobina, este núcleo tiene un área. El material de este núcleo es de ferrita, puede ser papel, puede ser aire, etc. Y este es el número de vueltas que tiene. Y esta es la distancia que tiene. Con esos valores sale un valor de la bobina, que también se ha ido la fórmula. La voy a corregir y de nuevo la voy a subir para que ustedes tengan. Las unidades que tiene la bobina son henrios, pero es muy grande, milihenrios, microhenrios. Depende en qué se esté trabajando. Acá también se ha ido la fórmula. ¿Qué relación hay entre la corriente y voltaje de una bobina? A ver, si es corriente, la corriente es igual a 1 sobre L, la integral de menos infinito hasta T de B de T. Pero si es B, BL de T es igual a L derivada de I con respecto de T.
Y sigue funcionando tanto en el condensador como acá, que por donde entra la corriente produce el más de la tensión. La bobina almacena energía, sí. W de L es igual a 1/2 de L por I al cuadrado, mientras que en el condensador era por BC al cuadrado. Una bobina actúa como un cortocircuito para la continua, porque el voltaje es L derivada, pero si es continua, la derivada es 0. Entonces, si es 0, es un corto. Y como igual en el caso del condensador, nadie cambia instantáneamente. O sea que la corriente no puede cambiar instantáneamente. El voltaje no puede cambiar instantáneamente. Y aquí tenemos una bobina L, la corriente. Entonces nos dicen, el voltaje es 10 por 1 menos T, voltios. Y nos piden, ojo, que encuentre la corriente. Y la corriente cuando escribimos en la pizarra es 1 sobre L la integral. ¿Cuánto vale L? 2 henrios, 1 sobre 2. Ojo, si L me dicen 2 milihenrios, 1 sobre 2 por 10 a la menos 3. Y luego integro. Asuma que ya tenía almacenado 2 amperios. O sea que la integral de 1 sobre L desde menos infinito hasta 0, ya no me preocupo y de frente sale 2, porque me lo están dando. Solo tengo que ver lo que va a salir después de 0. Entonces la integral va a ir 1 sobre L, la integral de 0 a 4 segundos. Integro y me sale menos 18 voltios. Y ahora quiero saber la energía que se da en joules. 1 sobre 2 henrios por L. Perdón, 1 sobre L. No, perdón, estoy equivocado. 1/2 por 2, se queda 1, por I cuadrado. Entonces tengo que sacar cuánto vale el I. Y tendré la energía. Miren, el comportamiento en 0 y en infinito. Esta bobina se va a comportar como un cortocircuito. ¿Listo? Y este se va a comportar como un circuito abierto. Por lo tanto, tenemos la corriente baja y baja. Como acá hay un ohmio, más corriente, porque acá hay 3. Entonces el todo lo divido en 4 partes. 1 amperio baja por acá y 3 por acá. Si 3 amperios bajan, acá hay 3 voltios. Entonces el condensador carga 3 voltios. ¿Y cuánto vale la corriente que venía? 3 amperios. Ya está. Y teniendo esos datos, entonces digo WL. ¿A qué es igual? A 1/2 por el condensador, que da 1, por el voltaje al cuadrado, ¿no? Y entonces voy a tener los joules, que viene a ser 3 por 3, voltios del condensador al cuadrado es 9 joules. Aquí 1/2 de 0.25 por 3 al cuadrado, o sea 9.
Esto es un cuarto. Por 2 es un octavo. 9 entre un octavo, 1 punto y tantos. 1.125 joules. La bobina se comporta de manera igual que la resistencia. Resistencias en serie se suman. Bobinas en serie se suman. L1 más L2 más L3 hasta Ln. Por lo tanto, el equivalente es mayor de la mayor. Y bobinas en paralelo se comportan de manera igual que la resistencia. Entonces, 1 sobre L1 más 1 sobre L2 más 1 sobre L3 igual a 1 sobre L equivalente. Y entonces digo que el equivalente es, ojo, menor de la menor. Bobinas en serie se suman 60. En paralelo, 60 con 30, 20. Sumo con 100, 120. 120 con 40, me debe dar 30 de repente. Y 30 con 20, 50. Y 50 con 50, paralelo, 25. 25 miliamperes. Esa rapidez con que puedan sacar no es importante. Lo importante es que primero dominen sacando esos valores. Después de muchos ejercicios, mentalmente sacan los valores. Estas son las fórmulas que deben ustedes conocer, pero muy bien. Ley de Ohm directa, ley de Ohm inversa y la potencia. Pasamos a bobina. La tensión, la tensión, la tensión. La tensión es igual a L derivada de I de T con respecto de T. La tensión en el condensador es 1 sobre C, la integral de menos infinito a T de I de T de T. Más la constante. ¿Por qué la constante? Porque seguramente que la integral la estamos definiendo solo desde 0 para adelante. Entonces, y lo anterior es la energía inicial almacenada. Aquí, derivada. Aquí es integral para la corriente. Y aquí es derivada. Si ustedes ven en cruz, es propiamente la misma fórmula cambiando L por C, I por B y B por I. ¿Cuánto vale la potencia? L por I por derivada de I con respecto de T. ¿Y cuánto vale C por B derivada de B con respecto de T? Y señores, se acabó el capítulo. Y entonces ahora, uy, ¿y es las 11 recién? ¿Alguna duda, algo antes de continuar? Listo. No guardar porque voy a corregir eso. Entonces, solo hay 18 alumnos. Damos 10 minutos de break. 11:20 comenzamos a resolver problemas. ¿Listo? El jueves no hay clase, porque el jueves es 29, feriado. Pero recuerden que el domingo es examen. Listo. 10 minutos de descanso. 11:20 empezamos a resolver problemas. Eso.
Bien, alumnos, vamos a ver problemas. Primero que nada, voy a acceder a problemas. Listo. Pero voy a presentar. Bueno, observan la lámina que dice capítulo 6, problema 1. Sí, Sí profesor. se ve, profesor. Ya. Bueno, ese ya está ahí desarrollado, pero lo explicaré nomás rápidamente. Me dicen si el voltaje a través de un condensador, no capacitor, sino condensador en castellano, de 5 faradios es 2 por T por E a la menos 3T voltios. ¿Cuál es la corriente? Entonces, ustedes deben de tener en mente esas 4 formulitas. 2 para la corriente y 2 para el voltaje. Como en este caso me piden la corriente, y nosotros habíamos hecho la demostración que la corriente era C por la derivada del voltaje, entonces tenemos 5, reemplazamos. ¿Y cuál es la derivada? La derivada de 2T por E. ¿Qué dice? Acá hay dos funciones, la función A y la función B. Entonces podemos decir que es al primero 2 por E a la menos 3T por la derivada de T, que es 1. Ya está. Menos, ahora el segundo, 2T por la derivada, menos 3 primero, menos 6. Y repito lo mismo, E a la menos 3T. Hago las operaciones y ahí está la corriente. Y ahora, ¿a qué es igual la potencia? B por I. ¿Conozco B? Sí. ¿Conozco I? Sí. Multiplico y hasta la respuesta. Y se da en vatios. ¿Alguna duda? No, profesor, todo bien. Ya. Entonces ahora, del 2 al 10 par. El que quieran. El 8. El 8. 8. 8 acá. ¿Qué dice? Un condensador de 4 milifaradios tiene el voltaje entre sus terminales para el tiempo menor que 0, 50 voltios. Eso quiere decir que ese es su voltaje inicial almacenado. Y luego para T mayor que 0 tiene esos voltajes. A por E a la menos 100 T y más B por E a la menos 600 T voltios. Si el condensador tiene una corriente inicial de 2 amperios, encontrar las constantes A y B. Encontrar la energía almacenada T igual 0. Y C, encontrar la corriente para T mayor que 0. Muy bien. ¿A qué es igual I? Por concepto, C por derivada de B con respecto de T. Y entonces tenemos que hacer la derivada. Ojo, la derivada de 50 no, ¿por qué? Porque es 0. La derivada menos 100A.
por el condensador por E a la menos 100T. Menos 600B por C por E a la menos 600T. Entonces, ya tengo la derivada. Pero como me han dado la condición, entonces, ¿qué dice? Que la corriente inicial es 2. Significa que en el tiempo cero, esa ecuación me debe dar 2. 2 igual a esto. Porque E a la 0 es 1. E a la 0 es 1. Entonces me da 5 igual a menos A más 6B. Entonces, yo sabía que el voltaje inicial era 50. Entonces, para el tiempo B0 más B0 menos 50 es igual a A más B. Dos ecuaciones con dos incógnitas, resuelto el problema. Resuelvo y A me vale 61 y B me vale menos 11. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, alumnos? ¿Nada? Alumnos, ¿alguna duda para encontrar ese valor de A y de B? Todo claro. Listo. Ahora la energía almacenada en el condensador en el tiempo cero. Un medio de C por B al cuadrado. Un medio, C ¿cuánto vale? 4 mili. A ver, un medio de 4 por 10 a la menos 3 por B al cuadrado. 50 al cuadrado, 2500. 2500. A 2500 le multiplico por 4 por 10 a la menos 3 y todo eso lo divido entre 2. 2 por acá, el 4 queda 2, entonces me queda 2.5. Por 2, 5. ¿5 qué? 5 vatios. 5 vatios, no, joules. 5 joules. Y ya está. Luego pide que la corriente del condensador para T mayor que 0. Y la corriente es C por derivada. Como nosotros tenemos la tensión de 50, 0. A esto hay que derivar reemplazando el valor de A y de B. 61 por E a la menos 100T, menos 11 por E a la menos 600T. Si lo derivan, ahí está la respuesta y está en amperios. Listo. ¿Alguna duda? ¿Dudas, alumnos? Ninguna, profesor. Ninguna. Ahora del 10 al 20 par. Ya pe alumnos, del 10 al 20 par. 12, profesor. Listo. 12. Dice, el voltaje de 6 por E a la menos 2000 T voltios aparece a través de una combinación en paralelo de 10 milifaradios y de una resistencia de 12 ohmios. Calcule la potencia absorbida por esta combinación. Ojo. Entonces, tenemos en primer lugar que encontrar la corriente
debida a la resistencia porque están en paralelo. Entonces, la tensión 6 por E a la menos 2000T entre 12. Ya tengo la corriente. 0.5 por E a la menos 2000T. ¿Y cuánto vale la corriente por el condensador? Fórmula. C por derivada. ¿Cuánto vale C? 100 por 10 a la menos 3. O lo que es lo mismo 0.1. Y que voy a multiplicar por la derivada. La derivada es 2000 por 6. Y por E a la menos 2000T. Reemplazando, me da menos 1200 por E a la menos 2000T. Perfecto. ¿Cuánto vale la corriente total? Tengo que sumar las dos. Como este es menos y este es más, entonces el que gana es este. Menos 1199.5 por E a la 2000T. Ya tengo la corriente. Ahora me piden que determine la potencia absorbida por la combinación en paralelo. Primero, yo puedo hacer la potencia de la resistencia y la potencia del condensador. Y las potencias se suman. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto vale la potencia en la resistencia? I cuadrado por R. Ya tengo el I. Lo elevo al cuadrado y lo multiplico por 12. O acá en este caso está diciendo la corriente total por el voltaje total. Listo, V por I. Y le da menos 7197 vatios. ¿Listo? ¿Por qué sale 4000? Porque B tiene exponencial 2000 e I tiene exponencial 2000. Por lo tanto, eso es. ¿Listo? ¿Alguna duda? Problema del 20 al 30 par, el que quieran. ¿Ya? 26, profesor. 26. Tres condensadores, C1 de 5 micro, C2 de 10 micro y C3 de 20, están conectados en paralelo a un voltaje de 150 voltios. Determine la capacidad total. Por estar en paralelo, ¿qué se hace? Se suma. 15 y 20, 35. 35 micro. Listo. Luego dice, la carga para cada condensador. ¿A qué es igual la carga? Al condensador por el voltaje. Pero entonces tengo que encontrar, ojo, tengo que encontrar cuánto vale el condensador primero acá, 5. ¿Y cuántos microcoulombs tengo? Tengo que integrar B, pero son 3 en paralelo. Ah, entonces es el mismo voltaje para todos. 150 microcoulombs. Multiplico y ya tengo la carga. Multiplico y tengo la carga. Multiplico y tengo la carga. ¿Qué más pide? La energía total. Ah, entonces es un medio de C equivalente por B al cuadrado.
un medio de 35 por 150 al cuadrado microjoules. 393.8 milijoules. Listo, dice, y se resolvió el problema. Del 30 al 40 par. Del 30 al 40 par. Ya, alumnos. ¿Me escuchan o no? Del 30 al 40 par. Nilton Durán, dime un número. El 34, profesor. 34, listo. 31, 32, 33 y nos hemos pasado. 34. La corriente a través de una bobina de 10 milihenrios es 6 por E a la menos un medio de T. Encontrar el voltaje y la potencia a 3 segundos. Primero, me están dando la corriente. Y el voltaje es L derivada de la corriente. 10 por 10 a la menos 3 por la derivada. El 6 sale primero y la derivada es 1/2, pero con signo menos, porque es menos 1/2. Acá han puesto más. Aunque acá después le han puesto el menos. Por E a la menos T sobre 2. Por lo pronto, 2 con el de acá queda acá mejor. 6 con 2 queda 3. 3 por 10, 30. Por E a la menos T sobre 2, mili. ¿Por qué mili? Porque acá está el menos 3, milivoltios. ¿Y de dónde aparece el menos? Porque se han olvidado el menos acá, que al derivar tiene que salir menos. ¿Alguna duda? Muy bien. Entonces, ya tengo el valor y dice, pero quiero a los 3 segundos. Entonces tengo que reemplazar el 3 segundos de la T. 1.5 con calculadora, ¿cuánto vale E a la menos 1.5? Y eso lo multiplico por 30 y me da menos 6.694 milivoltios. Y también me piden la potencia en los 3 segundos. ¿Tengo B? Sí. ¿Tengo I? Sí, pero a los 3 segundos. Entonces, multiplico, me da el valor, reemplazo y digo E a la menos 3 y me da un número y eso multiplico por 180 y me da menos 962 milivatios. ¿Listo? ¿Por qué acá se vuelve E a la menos 1? Porque este B tiene a la menos T medios y este otro menos T medios. Si se suma, da 1, pues, menos 1. Listo, otro del 40 al 50 par. 46, profesor. Ya.
Miren que todavía no estamos practicando con ondas, pero después buscaremos. Me dijiste el 36, ¿no? ¿O no? ¿El cuál? 46, profesor. Disculpe, entonces me pasé. 41, 42, 43, 44, 45, 46. Listo. Acá. Esto capten bien y pregúntenme todo lo que quieran porque esto va a servir para sistemas de primer orden y de segundo orden. En este caso para segundo orden, porque hay dos elementos que almacenan energía. Eso origina segundo orden. Dice, encontrar BC e IL y la energía almacenada en el condensador y en la bobina en el circuito de la figura bajo las condiciones siguientes. ¿Y qué? No me dicen las condiciones. Yo las asumo, yo las creo. ¿Cómo? La primera pregunta sería, ¿en qué tiempo? No han dicho. Entonces yo digo, en un tiempo t mayor que 0, en donde esto ha venido funcionando desde hace media hora, o desde hace 10 minutos, o desde hace 1 minuto. ¿Y por qué doy esos tiempos? Porque todo va a depender de cuánto vale la constante de tiempo acá y cuánto vale la constante. Entonces, la forma más fácil, he superado el tiempo, he superado las 5 constantes de tiempo. Por lo tanto, el condensador se carga completamente. Y cargarse completamente y ya no puede cargar más porque ya no hay circulación de corriente, es porque el condensador se comporta como circuito abierto, ya no hay corriente. Y este se comporta como cortocircuito. Entonces, ¿cuánto vale la corriente que viene por acá? 2 y 4 son 3. 3 entre 3 me da 1. Como este es más resistencia, por acá baja 1 amperio. Y por acá bajan 2 amperios. Ah, entonces ya sé cuánto vale la corriente en la bobina. 2 amperios. ¿Y cuánto vale el condensador? Como está a circuito abierto, yo tengo que saber el voltaje que hay de aquí a acá. 2 amperios que bajan, 8 voltios. No, perdón, 1 amperio que baja, 4 voltios. Y 2 amperios son entonces 4. Y aquí tendríamos, ojo, 4. 4 y 4, 0. Si lo quiero ver de otra forma, esto lo convierto a una fuente de voltaje. 12 voltios en serie con 4 y luego en serie con 2. Y yo quiero saber el voltaje que hay de aquí a acá. Entonces, yo debo de conocer el voltaje de aquí y el voltaje de aquí y el voltaje de aquí. Como acá no hay corriente, el voltaje es 0. Entonces el voltaje que tiene el condensador es entre este punto y este punto. Y ese voltaje es el voltaje de la de 2 y la de 4. Como eran 4 por 3, 12, entonces el todo se divide en 3 partes. 4 partes para acá y 2 partes para acá. Entonces el voltaje que hay de este punto a este punto es el mismo de este punto a este punto. ¿Cuántos voltios hay? Aquí tenemos 12, cae
8 y cae 4. Por lo tanto, para acá dice 0. Ahí está, circuito abierto. Voltaje del condensador, 0. Corriente, 2. ¿Y qué me piden además? Energía. Ah, como ya tengo el valor, simplemente digo en L, 1/2 de L por la corriente al cuadrado. Y como el voltaje es 0, 0 joules. Listo. Y, a ver, una última. ¿Qué número del 50? No, este era 46. Del 50 al 60, par. Alumnos, del 50 al 60, par. 56. 56. Ya. Encuentre el set equivalente. ¿Dónde? Acá. Miren, esta y esta están en paralelo. Y esta más en paralelo. Las tres están en paralelo. Vamos resolviendo por partes. Esta y esta en paralelo, como es como resistencias, la mitad, L medios. Aquí también L medios. ¿Y cómo están las tres? La resultante con este y con este, L medios más L y más L medios. En total, 2L. ¿Sí? Y 2L está en paralelo con L. Producto sobre la suma. 2L al cuadrado entre 3L. Queda 2/3 de L. 3/3 de L y 3/3 de L me dan 6/3 de L. Y este salía, si no me equivoco, 2/3 de L. Por lo tanto, saldría 8/3 de L, ¿sí? A ver, lo hacemos de nuevo. De nuevo y de otra forma. L, L y L en paralelo, L tercios. L, L y L en paralelo, L tercios. Queda L tercios más L tercios más 3L tercios. L tercios más L tercios más 3L tercios nos daría 2L tercios más 3L tercios, 5L tercios. 5L tercios. Y eso está en paralelo con L. Producto sobre la suma. 5L tercios, 5L tercios es menor que 3/3 de L. Entonces la respuesta debe salir menos de 5/3. L, 1/3. Listo. Y luego 5/3. Sale 5/8 de L. Listo. ¿Alguna duda? Ninguna, profesor. Y el último, del 60 al 70, par. ¿64, profesor? Ya. $64. El interruptor de la figura ha estado en la posición A por un largo periodo de tiempo. ¿Y qué significa un largo periodo de tiempo?
que ha estado más de 5 constantes de tiempo. Por lo tanto, la bobina o el condensador se van a cargar completamente. A ver, como esto estaba puesto aquí, el único que alimenta es los 6 amperios. Por lo tanto, la bobina va a tener 6 amperios para arriba, porque acá está para abajo, avanza, para arriba. 6 amperios. Pero en el tiempo cero, el interruptor se pone de la posición A a la posición B. Pasa para acá. Pero este ya tiene energía inicial almacenada. 6 amperios. Ahora hay que ver qué pasa con este circuito. ¿Le va a dar corriente o no le va a dar? Para que la bobina almacene, esto tendría que ser un cortocircuito. Y 12 voltios entre 4 es 3 amperios. 3 amperios máximo, pero este tiene 6. Entonces significa que la corriente va a ser menos. Entonces dice que no hay interrupción en la corriente. Encontrar la corriente para T mayor que 0. Voltaje justo después de que el switch se ha movido a la posición B. Y el B después de largo tiempo que se ha puesto en la posición B. Entonces, la primera hemos dicho, ahí está, menos 6 amperios. Ahora sale en el infinito 3 amperios, que era 12 entre 4. Y la constante de tiempo es 1/8. Por lo tanto, el I total es 3 menos 9 por E a la menos 8t amperios. Y los voltios, etcétera. Acá está haciéndolo por ecuaciones diferenciales. Y yo no voy a enseñar ecuaciones diferenciales. Yo les voy a enseñar transformada de Laplace. Entonces, esto se va a resolver más fácil con transformada de Laplace. Porque acá hay que recordar estas fórmulas. Porque si ustedes no se acuerdan de estas fórmulas, no van a tener respuesta. Muy bien. Por ahora nos quedamos. En una siguiente clase haremos más ejercicios y ustedes busquen los ejercicios para que vean, por ejemplo, miren, con operacionales, ya un poco más complicado, o como por ejemplo, estas formas de onda, etcétera. Muy bien. Dejamos de presentar. Vemos quién tiene la grabación. Ana Paula, por favor, ya sabes lo que me envías la propiedad y el video.